Bienvenidos a la inauguración del Foro Next Panamá. Es un honor para nosotros poder hablar de ese país en este espacio que hemos creado desde la Escuela de Negocios Next International Business School en Madrid, donde, por cierto, 300 profesionales panameños son egresados de nuestra escuela y algunos ocupan puestos muy importantes en el mundo económico y en el mundo gubernamental. Un honor, por tanto, comenzar este foro Next Panamá. Simplemente para que lo sepan, en este foro pues, tuvimos recientemente, por hablarles de los últimos invitados, al vicepresidente de la Unión Europea, al señor Josep Borrell, que habló precisamente sobre Europa y América Latina, o al eminente profesor Manuel Castells, uno de los sociólogos más reputados del mundo. Hemos tenido al expresidente español José María Aznar, al expresidente dominicano Leonel Fernández, etcétera, etcétera. Hoy abrimos el Foro Next Panamá porque queremos tener un lugar de encuentro de esas voces influyentes, o a veces discrepantes también, ¿por qué no?, de distintos ámbitos de la economía, de la política y de la sociedad panameña. Y lo inauguramos con un hombre joven, un hombre con mucho futuro, pero que tiene en sus manos parte del futuro del país. Es el ingeniero Luis Oliva, administrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental. Ingeniero, bienvenido al Foro Next Panamá. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Para mí es de grato saber de que soy la persona que eligieron para abrir el foro, y estoy aquí a su disposición para cualquier consulta que tengan y siempre estaré dispuesto a participar con ustedes, ¿no? Muchísimas gracias. Yo le propongo que hablemos de futuro, pero en la acepción, y de presente, ¿no?, por supuesto, ¿no?, en la acepción que decía el eminente escritor argentino Jorge Luis Borges, que decía: el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer. Así que yo le quiero preguntar a usted por ese futuro. ¿Qué va a hacer con Panamá? Porque es verdad que vivimos una tensión importante, porque vivimos un desafío tremendo con la pandemia, pero de fondo, Panamá, España, todos los países vivimos una profunda transformación de nuestra sociedad, la llamada la cuarta revolución industrial. Dígame si le parecen titulares, como una primera fotografía, ¿cómo está Panamá en ese desafío de afrontar la cuarta revolución industrial? Y después entraremos en detalles. Sí, te podría decir de que Panamá ha hecho un salto cuántico en su estrategia de transformación digital, tomando el liderazgo de la región en cuanto a transformación digital y tecnología se refiere. Así que si te diría una frase sería: estamos haciendo un salto cuántico. Una de las ventajas de a veces estar muy retrasado o rezagado es el hecho de que puedes saltarte algunas cosas que en su momento ya están quedando obsoletas, y esa es una de las cosas que la tecnología nos permite, de saber de que podemos ir probablemente a la última tecnología sin tener que haber pasado por los casos previos, ¿no? Eso es así, eso es así. En todo caso, hay algunos países que están tratando de hacer saltos importantes. Pienso en República Dominicana, ¿no?, con el proyecto de República Digital, que usted debe conocer también, ¿no?, con digitalización de las escuelas. Yo creo que ustedes efectivamente están ahí encabezando eso. Permítame, luego iremos a la pandemia, pero ¿la pandemia no acelera esa necesidad de transformarse digitalmente en el ámbito de todo? Teletrabajo, telemedicina o, por ejemplo, en escuelas y universidades. Sí, y mira, te voy a decir algo, y complementando la frase que me dijiste desde inicio, el futuro dice que no se puede planificar sin alguien que no vaya a vivir en él. Y eso es básicamente lo que estamos haciendo, ¿no? Sí. Mucha gente a veces empiezan a planificar, a diseñar el futuro, pero los que realmente van a vivir ahí no están incluidos, ¿no? Y es quizás parte de la estrategia que nuestro presidente ha tenido de incluir a muchos jóvenes que tenemos todas las ganas y tenemos las capacidades. Hemos tenido la oportunidad de estudiar y de demostrar que también podemos ser parte de ese diseño de nuestro país hacia el futuro, ¿no? Te diría que en cuanto al tema particular de cuánto ha acelerado la pandemia la transformación digital, te puedo decir que hay una frase
que nos dio el señor presidente en el último consejo de gabinete que asistí, en el cual le decía de que en enero de este año, cuando yo le hablaba de temas financieros, de pagar, que los ciudadanos tuvieran su cédula como una tarjeta de débito, su cédula de identidad personal, o que le hablábamos de teleeducación, él me decía, yo creo que eso está como muy futurista, y lo dijo ampliamente delante de todo el Consejo de Gabinete, de que él jamás hubiese pensado que este año esas tecnologías que ya nosotros habíamos planteado en una agenda digital y que muchas personas nos decían cuando la liberamos el 16 de diciembre del año pasado, de que era utópico, nos asusta un poco porque parece que hubiéramos vaticinado el COVID. Sí, sí, es así, es así. Leía yo en una revista norteamericana el otro día que la consideración general es una estimación que la telemedicina ha avanzado 5 años en 5 semanas, como promedio. Porque, claro, mucha gente no iba a los hospitales, había que inventar otras fórmulas, empezando por lo más sencillo, que era el teléfono, y a partir de ahí por las videollamadas y así sucesivamente. Así que estamos en ese proceso de aceleración. Pero dígame, ¿cuáles son los planes también en líneas generales? La agenda digital. ¿En qué consiste esa profunda transformación que usted dirige en la Agencia de Innovación Gubernamental y que, como todos sabemos, los países que no lo hagan bien quedarán rezagados en esa carrera? Y los países que lo acierten, aprovechando, como usted acaba de decir, incluso pues el que veníamos de atrás, pero entonces se dan algunos saltos y se puede todo esto recuperar, quedarán muy bien posicionados para ganar ese futuro. Rasgos generales de la agenda digital. Sí, mira, nosotros iniciamos nuestra administración el 2 de julio del 2019 y básicamente empezamos a construir todo lo que en el plan de gobierno habíamos diseñado, pero ya estando en la administración propiamente. Y parte de lo que queríamos cambiar en la estrategia era no empezar a diseñar plataformas de cara a que nosotros pensáramos en qué necesitaba el ciudadano, sino que el ciudadano nos exigiera las cosas que él necesita. Entonces, establecimos que el título de nuestra agenda iba a ser El camino hacia un ciudadano digital, pensando en que yo no quiero tener un país digital con ciudadanos que no lo sean. Prefiero tener ciudadanos digitales que me exijan tener un país digital. Entonces, aunque parezca un poco utópico el tema, era cómo nosotros empezábamos a añadirle valor a ciertas plataformas que el ciudadano ya estaba manejando y no imponerle cosas nuevas. O sea, cuando hacemos nuestro estudio, identificamos de que el ciudadano en Panamá, la plataforma que más utilizaba era WhatsApp. Entonces nosotros decimos, ok, vamos a enfocar nuestros esfuerzos a la utilización de WhatsApp, porque si eso es lo que el ciudadano quiere desarrollar, iniciemos nuestro desarrollo por allí. Otro de los temas que el ciudadano aquí en Panamá estaba demandando con mucha frecuencia era la accesibilidad a Internet, porque el ciudadano para poder utilizar WhatsApp y poder utilizar sus redes sociales necesita su Internet. Entonces, pasamos en inicio nuestro gran proyecto. Uno de los proyectos pilares era el proyecto 100% cobertura, de ser uno de los primeros países de Latinoamérica en tener todos sus ciudadanos con 100% cobertura de Internet hacia el ciudadano, no de área de superficie territorial. Entonces decimos, ok, ya tenemos la plataforma, vamos a ponerle, por decirlo así, el celular en la autopista, el carro, y el Internet va a ser la gran autopista en donde vamos a empezar a interactuar con el ciudadano. Y luego de eso, bueno, entonces empezamos a diseñar las siguientes fases, que era el tema de qué necesita el ciudadano. Necesita tener un solo portal porque hoy en día le damos diferentes plataformas y si me voy a acceder al Ministerio de Salud o al de Trabajo, tengo que perderme por otra página o es muy complicado. Y nosotros le decimos, ok, si nosotros entendemos de que lo que más seguridad a nosotros nos da es que en un papel nosotros pongamos nuestra firma hológrafa o manuscrita, y eso nos da el poder de casarnos, nos da el poder de transferir propiedades, de hacer grandes transferencias bancarias. Realmente la tecnología hoy
nos brinda la posibilidad de tener algo más seguro que la firma manuscrita? La respuesta es sí. Pero ¿cómo se lo hacemos entender al ciudadano? ¿Cómo le hacemos entender? Luis, eso es un tema cultural, ingeniero, ¿no? Porque uno no se fía tanto de decir, a ver, aquí lo que vale es mi mano y mi firma, y si no la he puesto, es un tema cultural. Mucha gente no se atreve a hacerlo. Hay que también hacer una labor de alfabetización digital, ¿no? Correcto. Y puntualmente, uno de los proyectos que tenemos es la alfabetización digital. ¿Cómo hacer que entonces los ciudadanos empiecen a utilizar estos servicios, pero que nuevamente le añadan valor? Porque yo no, ¿de qué me vale hacer una alfabetización digital si mis ciudadanos no ganan nada con hacerlo? Entonces empezamos a buscar qué cosas podríamos brindarle al ciudadano que él pudiera sentir de que le daba valor. Y sobre todo era el tema de los trámites. Nosotros ingresamos con solamente el 1.4% de los trámites que se podían iniciar a través de Internet, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces empezamos a hacer ese portal entendiendo cuáles eran los trámites que los ciudadanos necesitaban de manera más urgente y de igual manera las empresas. Con eso te puedo decir de que logramos que el ciudadano entonces era, ok, yo no me voy a dirigir a una entidad que en promedio para terminar un trámite te puede demorar de 4 a 5 visitas y ahora yo lo puedo hacer digital, entonces eso me añade valor. Y empezamos trámites sencillos que diría, ok, ¿cuál impacto tiene hacer una renuncia a tu empresa privada de una manera digital? Las personas entienden, ok, yo realmente es una relación entre dos privados, ¿por qué yo tengo que ir a Mitradel, al Ministerio de Trabajo, a hacer todo un trámite engorroso, cuando realmente es un trámite entre la empresa y yo, y simplemente necesito que quede con un intermediario una constancia? Y hemos empezado entonces a desarrollar esa serie de actividades que tú puedes ver perfectamente en la página de www.innovacion.go.pa, donde están nuestras 84 actividades de la agenda digital. El COVID simplemente aceleró y nos trajo actividades que teníamos para el último trimestre del año, no las trajo al primero. Pero nosotros nunca hemos buscado desenfocarnos en nuestra agenda. El hecho de que, por ejemplo, tuviéramos una asistente virtual del gobierno que era por WhatsApp, que le llamamos Ana, y que incluía las 3 palabras dentro de 3 letras dentro de Panamá, por eso le habíamos puesto Ana. Y ahora teníamos la necesidad urgente de empezar a diagnosticar casos COVID. Y todo el mundo decía, en Singapur están utilizando un app y en los países europeos están utilizando un app. Y yo le decía a la ministra de Salud, dice, es que nuestros ciudadanos no son de Singapur. Aquí nosotros debemos ir hacia WhatsApp, porque esa es la plataforma que usan nuestros ciudadanos. Sí. Y fuimos uno de los primeros países en el mundo que sacó su plataforma para autodiagnóstico y analizar los casos de COVID a través de WhatsApp. Entonces agarramos esta, que era una asistente virtual, la metimos rápidamente el COVID en la universidad y sacamos a la doctora Rosa. La graduamos en menos de un mes en medicina. Bueno. Y es la doctora Rosa. Entonces sí te puedo decir que el COVID aceleró mucho, pero eso no quiere decir que nos desenfocamos de nuestro plan inicial y tampoco quiere decir que no lo tuviésemos en mente, porque si ahora el COVID iba a hacer de que yo trajera cosas nuevas, significa que yo no había planificado de una manera correcta. No, correctamente, pero usted ha dejado claro que cosas que tenía previstas para el final de este año 2020, el COVID las ha traído muy al principio cuando hemos tenido ese impacto. Póngame algún otro ejemplo de esas cosas que el COVID le ha obligado dentro de la planificación que tenían a adelantar. El tema de bancarización. Nosotros, en nuestro país, más del 50% de las personas ni siquiera tienen una cuenta bancaria. Y gran parte del problema, teniendo un centro bancario tan importante como lo tenemos, es que el panameño está acostumbrado a tener el dinero consigo. Y venimos nuevamente al mismo modelo en el cual la firma manuscrita tiene un homólogo que es el dinero en físico. Sí, pero el dinero personalmente guardado tiene mucho más riesgo de que te lo quiten. Tiene mucho más riesgo. Tiene más riesgo, ¿no? Igual que la firma tiene mucho más riesgo que te la puedan duplicar, ¿no?
falsificar. Sí. Entonces, nosotros teníamos un proyecto de la bancarización del ciudadano que estaba en el tercer trimestre de este año, diseñado para utilizar tarjetas prepagadas para esos ciudadanos que estaban utilizando planes de algún tipo de subsidio. Esos ciudadanos que no son atractivos para los bancos, y no es que ese más del 50% que tenemos sin bancarizar no sea porque no tenemos la capacidad, es que simplemente no son atractivos para los bancos. Entonces, habíamos diseñado este tema brindándole servicios de valor añadido, como que ahora yo voy a poder pagar mis trámites con esa tarjeta de débito, voy a poder pagar el autobús, voy a poder comprar en una abarrotería con esta tarjeta. Entonces, ¿el COVID qué hace? El COVID me trae al presente un tema que ya habíamos diseñado como plataforma, pero yo no podía sacar 1,5 millones de tarjetas prepagadas en menos de un mes. Era inviable técnicamente, pero teníamos la plataforma. Entonces lo que hicimos, dijimos, ok, ¿qué otras cosas tiene por obligación un ciudadano que tener? Dice, su cédula de identidad personal. Entonces nuevamente vamos por el mismo camino. Vamos a ver qué tiene el ciudadano y por ahí trabajamos. Teníamos una gran ventaja de que el Tribunal Electoral de Panamá, que es la institución que lleva el registro, todo lo que es el registro del ciudadano, el registro civil, ya había dejado un código encriptado hace más de 10 años, en el año 2007, un código encriptado dentro de la cédula, un PDF 417, y a partir del 2017 se estaba incorporando un código QR. Entonces nosotros le decimos, ok, si ya yo tengo un mecanismo de autenticación que es un código encriptado, podemos hacer un convenio con el Tribunal Electoral para que nos faciliten esta llave y poder entonces utilizar esto como una herramienta para hacerle transferencias a las personas y puedan hacer sus compras. Y es más, tenemos una gran ventaja, tenemos trazabilidad y el ciudadano va a entender de que en el momento que alguien quiera hacer alguna estafa, nosotros podemos tener todo el control en qué lugar fue, a qué hora, qué cajero, todo, y es más seguro que tener el dinero en físico. Entonces decidimos hacerlo por esa manera. Muy interesante porque ustedes, por lo que veo, aprovechan lo que tienen, porque muchas veces hay muchas innovaciones tecnológicas, usted lo sabe bien, que cuesta entrar porque cuesta aprendérselo, porque cuesta descargarse la app, porque no tengo esta práctica, etcétera. Ahora, si la gente ya está en WhatsApp y todo el mundo tiene una cédula, pues vamos a aprovecharlo. Y en ese sentido es muy interesante lo del Tribunal Electoral de Panamá, al cual conozco, he dado alguna conferencia allí, tuve el honor de que me invitaran como observador internacional en las elecciones del año pasado, las del 5 de mayo, si no recuerdo mal, y efectivamente conozco ese adelanto. Ustedes, digamos, han aprovechado ese código encriptado que estaba allí. ¿Puede detallarlo un poquito más para que se conozca internacionalmente lo que hicieron? Sí, mira, el código básicamente lo que tenía era la información del ciudadano, gran parte de sus datos personales, y este código, al solamente poseerlo el Tribunal Electoral, nos permitía entonces saber de que podíamos utilizar esta llave y combinarlo con otros medios de autenticación en ciertos comercios. Es más, podemos hasta validar que el consumo no sea en otras cosas que no sean necesarias. Llámese, solamente se puede utilizar en alimentos, solamente se puede utilizar en desinfectantes, útiles de limpieza, en medicamentos. Y ahorita estamos por incorporar otros beneficios que le vamos a dar a los ciudadanos. Pero básicamente era tener un enlace con el Tribunal Electoral y un API, una interfaz que validara con los comercios de una manera muy rápida los saldos de estas personas. Y lo que necesitamos entonces era tener una alianza con un banco, porque nosotros no somos una entidad financiera. Claro. Entonces ahí buscamos el Banco Nacional de Panamá para que entonces firmáramos un convenio y pudiéramos tener ese respaldo. Los ciudadanos muchas veces no saben, no han identificado que ya ellos están bancarizados. O sea, a través de un medio de subsidio lo que estamos haciendo es una interfaz directamente con un banco. Está interesante. Bueno, yo lo que quiero plantearle ahora es una pregunta sociológica. Luego ya volveremos a la tecnología y ya hablaremos de cosas de futuro. ¿Cómo ha recibido la ciudadanía, sobre todo la que estaba más lejos de ese proceso de bancarización o de utilizar estos medios?
¿Cómo ha recibido la ciudadanía estas cuestiones? La verdad es que la aceptó de muy buena manera. Te puedo decir de que en estos momentos tenemos más de 600.000 personas que en estas fases ya la han utilizado y lo han hecho de una manera muy, te puedo decir, natural. Para nosotros me llamó mucho la atención que fuimos a un comercio en donde vino una persona muy humilde que no firmaba, o sea, una persona que no sabía escribir y que esta persona tuvo la capacidad de poner su huella en el voucher para firmar el recibo del dinero, básicamente, o de la compra que hizo. Es más, ella hizo varias compras, lo utilizó como una tarjeta de débito y en la misma caja donde estábamos, me llamó la atención de que venía una persona que se veía que tenía más recursos, porque al final hemos habilitado hasta los mercados de más alto nivel, todos, porque estamos haciendo una cosa universal para reducir la brecha de la desigualdad. Panamá es uno de los países más desiguales del mundo y todo lo que nosotros hemos enfocado, nuestra tecnología es en vía, nuestro eslogan es: la tecnología es una de las herramientas para reducir la brecha de la desigualdad. Entonces, esta persona que por sus temas no pudo aprender a escribir, tuvo las mismas posibilidades del otro tipo que vino detrás, una Black Card internacional, porque el método de pago fue el mismo. Inmediatamente pasó: usted tiene tanto saldo, le queda tanto, firma un voucher. Era similar, la misma metodología de una persona de escasos recursos, de un multimillonario. Sí, permítame que no cite ahora al país, lo hago por cortesía simplemente, pero hay un país latinoamericano donde el proceso de bancarización efectivamente tampoco están en ese sistema, no tienen cuenta corriente, por decirlo así, algunos millones de personas, que cuando dio esas ayudas económicas, como las que usted está hablando en este momento, en España se ha llamado el ingreso mínimo vital, para que alguien tenga algo para salir adelante. Como no están bancarizadas y no han hecho ese tipo de sistema que han hecho ustedes, se han formado grandes colas en aquellas oficinas gubernamentales que daban esa ayuda y ahí se han multiplicado los contagios. Es así de triste, es así de triste. O sea que a veces la tecnología también ayuda en estos casos para que no se formen esas colas, para que no se arremoline el personal frente a esos organismos y que precisamente se pueda tener a la población separada, espaciada, que es la única defensa que tenemos frente a la pandemia hasta que hayan las vacunas oportunas. Permítame que no cite el país, usted seguro que lo tiene, pero por pura cortesía. Dígame, ¿qué más? ¿Qué más hay en su agenda digital, en su plan? ¿Lo haya acelerado el COVID o no lo haya acelerado? ¿Qué más podemos esperar en esa transformación, en esa cuarta revolución industrial? ¿Qué más pueden esperar los panameños? Sí, te voy a culminar la parte de telemedicina, porque nosotros iniciamos a través de WhatsApp, utilizando un algoritmo de inteligencia artificial. Solamente teníamos 23 médicos y hemos atendido, cada médico diariamente te puede estar atendiendo hasta 80 personas. Es algo que a nivel físico en un consultorio es imposible. El promedio de atención en un consultorio máximo aquí en Panamá puede llegar a 38, 40. Sin embargo, nosotros lo hemos duplicado. Y no solo eso, esos son los pacientes que atendimos, pero hemos tenido más de 96.000 consultas que el algoritmo al final redujo a 25.000. 25.000 que fueron atendidas, pero el resto de las 60.000 consultas adicionales básicamente fueron descartadas por un algoritmo. Y en efecto, era muy funcional poder realmente darle prioridad a los pacientes que tenían mayores probabilidades de tener COVID. Entonces el sistema te llevaba a un consultorio virtual y este médico inmediatamente estaba interoperado con un centro de operaciones que te permitía enviar una ambulancia, un equipo de emergencia del Ministerio de Salud para que esa persona fuera atendida en sitio. Entonces, integrar todos esos sistemas era parte de lo que teníamos en la agenda, pero realmente lo logramos a una velocidad muy rápida por la necesidad que se tenía el propio COVID. Hoy en día hemos avanzado y ahora recién ayer inauguramos
el centro de trazabilidad. Entonces ahora estamos dándole trazabilidad a los casos positivos y los que se encuentran en cuarentena. Déjeme traducir a lenguaje periodístico lo que usted estaba diciendo antes, ¿no? Se podría decir que ha sido lo que usted ha contado ahora, de solo con 23 médicos podían ver a 80 pacientes, etcétera. ¿Sería una alianza entre la medicina y la inteligencia artificial? ¿Sería correcto resumirlo así? Totalmente, totalmente. Y creo que para eso vino, ¿no? No es el reemplazo del galeno, y de igual manera, ahora que te voy a tocar el otro punto, no es el reemplazo tampoco del educador. Simplemente es el beneficio de poder priorizar los casos a quién debo atender primero, porque esta persona está en una situación que probablemente está en riesgo su vida, ¿no? Entonces, lo que sí te puedo decir que en esa alianza de la tecnología con el ser humano, lo que ganamos es poder agilizar y priorizar a los pacientes, ¿no? Muy bien, vamos al área de la educación. Permítame decirlo, y no es por exhibición, que cuando a nosotros las clases presenciales pues fueron impedidas o fueron, cerradas, porque el gobierno, con buen criterio, por cierto, el gobierno español dijo ya no hay más clases presenciales a partir de mañana, conseguimos montar un sistema por el cual en nuestra escuela, Next, no se ha perdido una sola clase, no se ha perdido nada de lo que estaba previsto, porque pasamos a una presencialidad virtual. Otras instituciones pues no tuvieron una capacidad de reacción tan rápida, o han llegado más tarde, o algo así. ¿Cómo ha ido eso en Panamá? Sí, mira, nosotros el lunes de esta semana, el señor presidente hizo el anuncio de nuestro sistema que le llamamos GESTER, que es el sistema de teleeducación basado en objetos virtuales de aprendizaje. No es solamente tener el hecho de que puedo tener una interfaz para comunicarme con mi profesor, sino que le estoy brindando un ecosistema para que los estudiantes puedan interactuar entre ellos, que los estudiantes puedan ver una y otra vez las clases, que los estudiantes puedan tener objetos de gamificación, objetos virtuales que le permiten de una manera interactiva poder aprender, tener pensamiento crítico y tener una serie de asignaturas adicionales que no es parte del currículum para probar, sino que también le permiten a él compartir con sus compañeros jugando y tener puntajes. También le permiten a ellos tener la capacidad de poder, los educadores puedan saber quiénes son los estudiantes que están saliendo mejor en las prácticas o quiénes hay que reforzarles algo, cuáles son los estudiantes que más tiempo pasan en las prácticas o pasan en la plataforma. Entonces ahora le brindo al maestro que en un aula de clase le costaría mucho saber cuánto ese estudiante está en su casa practicando, ahora sí puede saber cuánto tiempo está pasando en la plataforma, cuántas veces hizo la práctica, cuántas veces la reprobó, y puede de repente esforzar sus esfuerzos en las personas, en los estudiantes que realmente requieren mayor atención. Y eso es lo que te venía diciendo de la alianza entre la tecnología y el ser humano. Esther, por tanto, es una plataforma para la educación. ¿Cuándo entra en vigor? Lo anunció el presidente hace unos días, pero ¿cuándo entra en funcionamiento? Entra el 20 de julio. El 20 de este año. De acuerdo. ¿Y eso qué alcance va a tener? ¿A cuántos alumnos podrán beneficiarse de ese sistema? Sí, para este año tenemos 32.000 estudiantes de último grado, que son los que se priorizaron, que es en la fase 1, y en el último trimestre de este año vamos a entrar con el resto de los estudiantes de media, que serían de 10º y 11º grado, para entonces el otro año iniciar con todo lo que sería premedia y a finales en el último semestre del 2021 con todo lo que sería primaria, basado en esta tecnología, sin tener en cuenta de que ya se están utilizando las plataformas en donde interactúa de una manera digital el profesor con el estudiante, utilizando herramientas como Google Classroom o Microsoft Teams, que ya fueron reguladas por el Ministerio de Educación como un paliativo mientras que nosotros vamos desarrollando esta plataforma. Muy bien. Ingeniero Luis Oliva, con esos avances que se están produciendo, ¿qué espacio queda o qué vía dejan ustedes para los ciudadanos que quieran presentar críticas al gobierno o críticas a su propia gestión? Por más brillante que sea una gestión, siempre tiene algunas observaciones, algunas críticas o lo que sea. ¿Por qué canal se les puede decir
esto no me gusta, o esto no lo entiendo, o esto se podría hacer de otro modo? Sí, mira, es una buena pregunta. Nosotros, por ejemplo, te voy a decir en el caso de la bancarización, nosotros creamos una plataforma que también es un bot de WhatsApp que se llama Dino. Dino es una plataforma que le permite al ciudadano poner sus quejas, puede poner hasta videos, fotos, y nosotros vamos analizando la información que nos va a estar trayendo el bot de WhatsApp. Y adicional hemos puesto otras plataformas en redes sociales y líneas telefónicas en donde le permitimos al ciudadano que se comunique con nosotros. Nosotros adicional manejamos todo lo que es el Centro de Atención Ciudadana, que es el 311, que ahora estamos modernizando también para estar más cerca del ciudadano. Pero con todos estos nombres que casi me ha dicho usted todo, casi toda la nomenclatura, porque me ha estado usted hablando de Ana, de Rosa, creo que anda por ahí Paco también, pero creo que esto para la policía, Esther y algunos más que me ha dicho ahora, Tino, ¿no? Algo así. Sí, Dino y Nico también falta. ¿Quién es Nico? Nico él es enfermero y él es el que te dice tu resultado de COVID. Hay muchas personas que después y tiene toda una ciencia detrás, esto es un tema sociológico al final. Te explico. Cuando tú ves los avatars, o sea, el display del WhatsApp, la foto del bot con el que estás dialogando, nuestro país, el presidente ha hablado de que tenemos 5 Panamás. Tenemos un Panamá rural, un Panamá de los barrios, el Panamá profesional, el Panamá de los ricos y el Panamá de las comarcas. Y, por ejemplo, te puedo decir que Sara, que es la que ayuda con el tema del vale digital, el bono usando la cédula, representa al Panamá de las comarcas. Dino representa al Panamá de los barrios. Nico y Rosa y Esther representan a ese Panamá de los profesionales. Entonces, hemos diseñado estos avatares para que se familiaricen y sean fáciles de asimilar por parte de la ciudadanía, con nombres que sean rápidos, cortos y que le hemos buscado siempre un asíncrono al nombre de su al propio nombre, ¿no? Bueno, eso es de agradecer, porque ya sabe usted que muchas veces, quizá por una petulancia de exhibicionista, cuando entra la tecnología, usted lo sabe porque es ingeniero, yo también, se ponen primero nombres en inglés, nombres incomprensibles y nombres tan difíciles como algunas moléculas, por ejemplo, relacionadas con los medicamentos. Así que facilitar todo esto de Ana, Rosa, Nico, Paco, Sara, Esther y Tino, pues está muy bien. ¿Le queda alguno más por presentarnos? No, por el momento, nada más esta Rita que te la va a presentar Samuel Bardallán, así que le voy a dejar la primicia a él. Ah, muy bien, muy bien. Efectivamente, tenemos la intención, le hemos invitado ya y en principio aceptado, no tenemos fecha todavía, para que en este foro Next Educación tengamos a Samuel Bardallán, que tenemos el honor de que fue egresado nuestro en Next International Business School, precisamente en algo de lo que se dedica él ahora, porque él hizo la maestría de creación y aceleración de empresas. Y es justamente la otra tarea importante, que Panamá sea digital, pero que Panamá tenga empresas, porque esos son dos de los pivotes fundamentales para el desarrollo, ¿no? Muy bien, ¿qué más le queda de la agenda digital? Porque a este paso y con estas aceleraciones, usted acaba el programa rápidamente. Bueno, en esta fase nos encontramos ahora con la parte de competitividad, el tema de cómo vamos a reactivar la economía del país es muy importante. Justo he estado en estas semanas dialogando con sectores del logístico y marítimo, que es el fuerte de nuestro país, el 30% de nuestro PIB proviene de allí, y viendo cómo vamos a agilizar los trámites y la operación para hacer nuestro país eficiente en temas logísticos. Y esa es la fase en que nos encontramos trabajando en estos momentos. Habrá que pensar algo para el turismo también, porque ustedes tienen un país extraordinario, pero con muchos destinos desconocidos por muchísimas personas en todo el mundo, porque quizá las campañas de promoción pues, nos llevaron mucho más a otros países, a República Dominicana, lo cual está muy bien, a Costa Rica, que son vecinos suyos, que supieron hacer, además, armar una imagen muy interesante de un turismo muy vinculado a la naturaleza, pero ustedes tienen muchos espacios también. Quizá habría que girar la vista hacia el desarrollo por ahí, porque lo vemos por nuestros propios alumnos panameños,
tienen voluntad de desarrollar y han estudiado con nosotros, por ejemplo, inteligencia turística, que sirve justamente para precisar qué tipo de target, qué tipo de turista quieren en Panamá. Pero igual necesitarán mucha ayuda de la tecnología y una cobertura de Internet muy seria, porque si no, ese turista no va. Así es. Sí, y te digo de que no ha sido una de las prioridades que hemos tenido en este momento, pero sí hemos estado hablando con el administrador de la Autoridad de Turismo, basado básicamente en ver cómo atraemos a estos digital nomads, que son esenciales y que necesitamos ponerle buen ancho de banda en las playas, en las áreas forestales. Así que sí hemos tocado algo de eso. Vamos a esa palabra, digital, ¿qué? Nomads. Que son los que sin teléfono móvil se mueren, ¿o cómo es eso? Sí, básicamente son desarrolladores, programadores, gente que están trabajando en la industria digital, sí, pero que realmente, como te permite esta industria trabajar debajo de una palma y frente a la playa, y aquí en Panamá tenemos muchas playas, tenemos muchas áreas forestales, entonces lo que ellos necesitan, ellos traen su laptop, pero lo que necesitan es el internet para poder desarrollarse. Entonces, eso es lo que estamos buscando. ¿Cuál es el índice de cobertura de Internet en Panamá en este momento y a cuánta población, a qué tanto por ciento de la población llega? Sí, mira, nosotros el índice de cobertura anda por el 88%, ya estamos arañando el 90%. Sin embargo, tenemos 700.000 personas que aún no tienen acceso a Internet. Es un porcentaje importante de nuestra población, y sobre todo porque se encuentran en áreas de difícil acceso, y es parte de lo que nuestro plan de 100% cobertura quiere desarrollar. Sí, usted ha dicho antes que Panamá, lo ha dicho usted, es uno de los países más desiguales del mundo, se lo acabo de escuchar, y me recordaba una frase del ministro Carlos Rubio, del gobierno anterior, ministro de Gobierno, que en una conferencia le escuché decir algo así como que Panamá es un país rico pero lleno de pobres. A mí me impactó mucho esa frase, pero está en la línea de lo que usted acaba de decir ahora. En esa batalla contra la desigualdad, que es crucial, ¿qué papel puede jugar la Agencia de Innovación Gubernamental? Sí, tengo un amigo con un alto poder adquisitivo que nos indicó, me escribió, me dice, utilicé el sistema de salud para hacerme mi prueba de COVID. ¿Sí? Y me sentí como en un sistema de salud del primer mundo, porque me hicieron mi prueba, me citaron a una hora, me estaban esperando, me llamaron por mi nombre, me enviaron mi salvoconducto porque estamos en todo toque de queda para que yo durante esas horas pudiera ir a atenderme en el lugar. No me tuve que ni siquiera bajar de mi auto y todo lo hice de una manera muy rápida y en un corto periodo de tiempo pude a través de WhatsApp poder obtener mis resultados. Entonces, cuando me voy a la parte del ciudadano con menos poder adquisitivo, está usando exactamente el mismo sistema de salud. Entonces ahí es donde tú empiezas a ver que toda la tecnología de cómo nosotros pudimos hacer de que ricos y pobres puedan trabajar y utilizar la misma plataforma es lo que nosotros buscamos en esa reducción de la brecha de la desigualdad. Que mañana un estudiante de un alto poder adquisitivo pueda utilizar esta plataforma que tiene el mayor valor, es que es propiedad intelectual del Estado panameño, y que la va a usar también el mismo niño de la comarca. Y de igual manera con el Vale Digital, que me dijo un amigo en estos días, el sistema de Vale Digital estaba funcionando y Visa y Mastercard estaban caídos. Entonces, me gustaría también tener eso como un backup, el tema de la cédula. Así que eso es cuando no es hacer al rico más pobre ni al pobre más rico en ese sentido, sino que los servicios básicos y las necesidades que nosotros como Estado debemos de proveerle a nuestros ciudadanos sean tan buenas que ambos las puedan utilizar, brindándole las mismas oportunidades que sabemos que en el tiempo nos van a ayudar a reducir la brecha de la desigualdad, y hacemos un trabajo en conjunto. Me ha llamado la atención el que también dependa de usted ese centro de recibir las llamadas, de recibir las críticas de las personas. Ese número que ha dicho usted, ¿no? El 313, si no recuerdo. 311. El 311, al que se puede uno dirigir.
¿Cómo es ese montaje? ¿Qué respuesta se le da? Porque no se trata de que los ciudadanos solamente llamen para desahogarse, déjeme decirlo así, si es que se quejan de algo. ¿Qué respuesta se le da? ¿Qué mecanismos y qué tiempos tiene para dar solución a todas esas disconformidades de la ciudadanía cuando se producen? Sí, mira, es muy importante y la pregunta es muy interesante. Te voy a dar un caso particular. A inicios de este año, nosotros empezamos a observar una gran cantidad de reclamos por temas de criaderos de mosquito Aedes aegypti, que es el que transmite el dengue. Y inmediatamente empezamos a ver las estadísticas de que se habían aumentado los casos de dengue en nuestro país. E inmediatamente fuimos a hablar con el viceministro de Salud en ese momento y con la ministra, y le indicamos de que el Ministerio de Salud no estaba yendo a atender estos casos de criaderos que la ciudadanía estaba reportando y que tenían casos abiertos hasta de 90 días, cuando el promedio de la resolución de casos del Estado está en 16 días. Entonces nosotros tenemos enlaces con las instituciones para que se vayan cerrando cada uno de los casos que se abren a través de los ciudadanos, y estos reportes también se le envían a la presidencia, y de esta manera entonces podemos ir midiendo cada vez que hay algún tipo de casos que no se estén resolviendo, hablar con las autoridades competentes e indicarles de que esto les podría ocasionar un mayor problema. Sí, en total, ¿cuántas personas trabajan en la IG? Sí, la IG, nosotros en este momento somos una entidad pequeña. Nosotros tenemos menos de 200 personas trabajando aquí, pero son menos de 200 personas que trabajan como si fueran 400. Somos 154 personas, más algunos consultores, podemos estar rendando al orden de los 180. Muy bien. Y dígame una última cosa sobre la digitalización de la propia administración panameña. Sucede en todos los países, se lo puede aplicar de España. Vinieron los ordenadores, pero quedaron los mismos funcionarios normalmente, solo que atendían por ordenador. La simplificación de los procesos, ya nos ha hecho alguna referencia de que había que hacer 4 visitas que resuelven, en ese caso, con una gestión. Pero la llegada de la tecnología no ha logrado normalmente una simplificación de la propia administración. Esa es una batalla que supongo que es de su negociado, si me permite decirlo así. Sí, mira, te voy a decir una frase que lo resume. Se llama gestión del cambio. Sí, claro. Y las resistencias que hay a la gestión del cambio. Entonces, nosotros ahorita estamos haciendo un proyecto en donde cada trámite que digitalizamos solamente debe estar 15 días en físico y en digital al mismo tiempo. Y se están estableciendo, se están instalando kioscos en las instituciones. A medida que se van digitalizando estos trámites, el ciudadano que va a la institución después de estos 15 días puede ir. Yo no le puedo negar de que vaya a la institución, pero lo va a hacer digital. Entonces este funcionario que antes era el que typeaba y digitaba los datos del ciudadano, porque básicamente lo que dejó era de escribir en un papel con copia de carbón, a digitalizarlo, pasar esos mismos datos en una computadora. Pero ahora este funcionario va a tener que guiar a esta persona cómo hacer ese trámite en línea a través de los kioscos que estamos instalando. Ese ciudadano después, las probabilidades que él regrese a utilizarlo, el que vaya a esta institución a simplemente utilizar la computadora para hacer un trámite son bajísimas. Bajísimas. Y al mismo tiempo hicimos una gestión de que ahora ese funcionario que simplemente se trataba de un captador de datos, lo convertimos en un instructor. Interesante. Y eso ayuda a la alfabetización digital a la que nos estamos refiriendo. Muy bien. Vamos a concluir esta interesante conversación, ingeniero Luis Oliva. Yo le decía al principio esas palabras de Borges: el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo. Así que se está ganando el futuro con lo que estamos haciendo. Si me permite, yo le hago una propuesta. ¿Por qué no me concede usted una entrevista en este foro Next Educación justo dentro de un año? Porque habremos visto o podremos medir esa transformación digital de Panamá que usted nos está diseñando y en parte poniendo en práctica en este momento. ¿Qué le parece?
te tomo la propuesta. Venga. La acepto. Pues así estaremos. Muchas gracias. Ha sido muy interesante conversar con usted. Le felicito y sobre todo por la sencillez que ha introducido. Si todo el mundo está en WhatsApp, hagámoslo en WhatsApp. Si todo el mundo tiene una cédula, pues apliquémoslo aquí. Eso yo creo que es un ejemplo que es enormemente interesante y que también acelera los procesos. Claro que sí. Muchas gracias, ingeniero. Placer. Gracias a usted. Inaugurando el foro Next Educación Panamá. Muchas gracias a ti. Con gusto. Que tengas feliz día.